por el miedo a perder el trabajo, como dicen muchos, ¿no? Así que vamos a hablar con un economista. Leo Anzalone, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien. Para preguntarte, una semana en donde el dólar está medio nervioso, en donde Trump se pelea con la Fed y los mira de costado por las resoluciones que toman, a pesar de esa baja de 0,25, que todos decían, bueno, se va a tranquilizar la economía, el dólar va a bajar. ¿Por qué el dólar está nervioso y ayer cerró casi a 47 mangos, Leo? Bueno, se dan varios factores, algunos internos y otros externos. Los internos son básicamente los mismos de siempre, estos problemas que Argentina no puede resolver, que tienen que ver con ciertas incongruencias en sus decisiones políticas. Tiene que ver también en cierto grado con que grandes tenedores de acciones, bonos y demás herramientas financieras lo que hacen es blindarse, como se dice, salen a comprar dólares ante lo que ellos llaman incertidumbre electoral. Entonces eso genera presión en el tipo de cambio y sube. Eso tiene que ver con las cuestiones internas. Perdón. Respecto a lo internacional que influye en el tipo de cambio, vos tenés que contar lo que para mí fue la noticia económica más importante de los últimos años, que es la devaluación del yuan, la moneda de China. Eso generó en todo el mundo repercusiones muy fuertes. Ustedes saben que China es la segunda economía del mundo y muchas previsiones indican que va a ser la más grande en los próximos años. Entonces, en esta guerra comercial que China tiene con Estados Unidos, decidió devaluar su moneda y eso también generó, como decía recién, muchos movimientos en la economía que generaron el miércoles, si mal no recuerdo, el lunes, hoy es miércoles, el lunes generaron que las monedas de todo el mundo tuvieran se resintieran, ¿no? Y como siempre sucede, la de Argentina es de las que más siente esos efectos. Entonces, por eso son los movimientos que estamos viendo en los últimos tiempos respecto al dólar. A ver, algunos dicen, se atreven a pronosticar que si después de las PASO hay una amplia victoria de Fernández, estaban haciendo negocios con el dólar a 50 o 55 pesos para diciembre y decían que si esto se llega a suceder, la victoria de Fernández, el dólar iba a estar 50 o 55 pesos ahora en septiembre. ¿Opinás lo mismo? Mira, a los economistas se nos hace muy difícil, más allá de nuestro orgullo, predecir cuándo va a estar el tipo de cambio del dólar en cierto tiempo. Hay algunos parámetros que tomamos. Por ejemplo, existe lo que se conoce como dólar futuro, que es un contrato entre dos personas que se ponen de acuerdo en cuánto va a estar el dólar de acá a determinado tiempo. Bueno, para diciembre, el dólar futuro está cercano a los 55 pesos. ¿Va a estar a 55 pesos efectivamente en diciembre? Bueno, no lo sabemos, pero esa es una referencia. Ahora, ayer lo escuché a Alberto Fernández en TN a la noche, y él no tiene ningún prurito en decir que este dólar no es competitivo. Eso quiere decir que para su visión el dólar debe subir un poquito. Y yo estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que el dólar está atrasado. Creo que a partir del lunes, pase lo que pase, el dólar se va a corregir un poco. Quiero decir, va a tender a subir. Pero ¿en qué medida? ¿En cuánto tiempo? La verdad que eso no te lo puede decir nadie. Ahora, perdón que quiero hacer una última pregunta complementaria a esto. Ahora, los industriales del rubro alimenticio avisaron a Hiper y a Super que el lunes empiezan a llegar listas con un 10% de aumento en relación a este último movimiento del dólar. ¿Cuándo se van a anclar los precios y cuál es el precio de una lata de tomates en relación al dólar? Si es que el dólar aumenta 50 centavos y los industriales aumentan un 10% los alimentos. El peligro es ese en relación a lo que vos decís, que por ahí está trazado para los exportadores, pero lamentablemente en esta economía dolarizada que tenemos, el dólar aumenta y nos aumenta la caja de fósforo. Exactamente. Bueno, ese es lo que hablaba al principio de los problemas estructurales de nuestro país. La realidad es que son los industriales
de alimentos los que deben explicar por qué van a aumentar lo que van a aumentar cuando el dólar no aumentó en esa proporción. Entonces, ahí creo yo que hay falta de política para, de alguna manera, generar algunas condiciones para que eso no suceda. Porque, digamos, el dólar subió, por supuesto, estos últimos días, pero me parece que la respuesta a por qué van a subir los alimentos pasa por otro lado, no por el tipo de cambio. Deberían explicarlos ellos y debería haber una política tendiente a que por lo menos den las razones de por qué lo hacen. Claro. Ahora, Leo, buen día. Pablo Mercado te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. Buen día. Por un lado, tenés un gobierno que ha decidido no intervenir en el mercado, no controlar el precio, porque eso le parecía que era violento, autoritario o patotero al estilo Moreno, y se desligó absolutamente de regular determinados niveles de precios, sobre todo en el impacto más directo que ha tenido en los alimentos. Eso por una parte. Ahora, por otro lado, vos decís, los economistas tenemos la tarea esta de predecir y demás, pero también cargan con una mochila, te hago poco en broma, responsable a vos, que es la de reproducir una cantidad de mitos que no se verifican en la realidad. Cuando uno mira la estructura económica argentina y ves que el 80% de la actividad económica está orientada al mercado interno y un 15, un 20% como mucho es la exportación, ahí decís, bueno, el tipo de cambio competitivo, ¿a quién favorece efectivamente? Mira, están buenísimas las preguntas, voy a arrancar por el principio. Vos fíjate, el gobierno no interviene en aquellas cosas en las cuales, digamos, favorecerían a sectores vulnerables, ¿no? Y quiero decir, no interviene en estas cosas de los aumentos en los medicamentos, los aumentos en alimentos, ahí no interviene, no se mete. Sí, liberó la venta de trigo, por ejemplo, se disparó el precio de la harina, que es el insumo básico del pan, que es un alimento recontra básico, bueno, de una manera bestial en la Argentina. Pero vos fíjate dónde sí interviene, voy a usar una palabra, de manera bestial, que es en el mercado de divisas. El gobierno ya perdió la mitad del último desembolso que le hizo el Fondo Monetario gastando dólares para que el dólar, valga la redundancia, no se vaya por las nubes. Entonces, ¿por qué hizo esto? Porque considera que la única manera que tiene de ganar las elecciones es que no aumente brutalmente el dólar. Entonces, todos los días pone 60 millones de dólares para que el tipo de cambio no se vaya por las nubes y además timbea con esto que hablábamos antes de el dólar futuro. O sea, en síntesis, el gobierno no regula donde no quiere, donde quiere es muy heterodoxo, quema reservas como nunca y ahí opera. Respecto a lo otro, ahí volvemos a cosas interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la estructura de nuestra economía. Hoy la economía argentina no está orientada al comercio interno, al contrario, está orientada al comercio exterior, está orientada a los grandes exportadores, está orientada a generarle las condiciones suficientes a que, como te decía recién, los agroexportadores y las mineras ganen mucha plata en desmedro del comercio interno. Históricamente, eso fue al revés. Históricamente Argentina, digamos, si vos ves la torta, el PBI, vos sabés que el movimiento, el crecimiento de la economía argentina lo genera, como bien decías vos, que te interpreto que iba por ese lado. Sí, sí, exacto. El consumo interno. Sí, además digo, Leo, no es que no le vendamos al mundo porque no somos competitivos, somos malos, corruptos, ineficientes. No le vendemos más al mundo por un montón de razones que no podemos manejar. Porque competimos con la economía norteamericana, por ejemplo, para venderle soja a China, porque estamos lejos de los principales compradores, entonces tenemos un costo de flete mucho más alto, pero no fijamos esas condiciones nosotros. Entonces, yo no digo cerrarse al mundo y no conversar con nadie, pero si el principal activo que vos tenés como economía es tu mercado interno, y lo bombardeaste con tarifazos, los bombardeaste con liberar el precio de los alimentos y que la gente se le complique comer, si lo liberaste, lo bombardeaste abriendo las importaciones, ahí estás pegándote un tiro en el pie para ser suave, digamos. Bueno, esto que vos decís y que lo describís con tanta facilidad, con tanta naturalidad, que es genial, lo que hay que hacer es
converger y esta es mi opinión, ¿no? Digamos, hay otros que van a decir que estoy equivocado, pero digo, hay que converger hacia un punto común. Primero, ¿por qué? Vos no podés trabajar tu economía solamente en el mercado interno, porque eso no existe, ni siquiera Corea del Norte es así. Lo que vos tenés que tener muy claro es que si vos dejás de lado tu consumo interno, hay 40 millones de argentinos que nos vamos a morir de hambre, ¿ok? Entonces vos lo que necesitas es generar movimiento interno, ¿sí? Porque es el 70, 75, 80% de la economía, porque eso te genera empleo, y cuando vos generás empleo sacás gente de la pobreza, cuando sacás gente de la pobreza la pones a consumir, y eso es todo un ciclo virtuoso de la economía que está, digamos, por ese lado, el lado interno. Ahora, Argentina, y acá difiero de lo que vos decías, tiene algunas condiciones que son muy importantes, que son muy relevantes para salir al comercio exterior y conseguir aquello que es para mí el problema más grande que tiene nuestra economía, que es la falta de dólares. Entonces vos necesitas exportar. La discusión es ¿qué exportás? Claro. Por ejemplo, China ahora tomó la decisión. China es, digamos, el mercado más importante del mundo. Son una cosa impresionante. Ellos dijeron que iban a dejar de comprar productos agrícolas a Estados Unidos. Entonces, claramente, cuando eso sucede, es Argentina el que se ve beneficiado, porque Argentina es el tercer mayor productor de soja del mundo. Es una bestia Argentina produciendo soja. El desafío es, ¿qué nos vamos a quedar? ¿Solamente vendiéndoles el poroto de soja? ¿O vamos a sentarnos con los chinos y le vamos a decir, bueno, nosotros le damos los alimentos que le faltan, pero mirá, tenemos, qué sé yo, tecnología nuclear de la mejor del mundo, por ejemplo. Tenemos servicios de software de la mejor del mundo, no sé, ¿me explico lo que quiero decir? Sí, fantástico. Lo que pasa es que te hace falta una... Ya no es una cuestión económica, sino una cuestión de orientación política. Te hace falta un gobierno que diga los satélites son importantes, un gobierno que diga el CONICET es importante, y así de seguido. Exacto, bueno, no tengo nada que agregar a eso, es así. No, pero está buenísimo el ejemplo que ponés, porque, digo, no se trata de solamente vender, sino de ver qué vendemos y cómo lo vendemos. Con qué valor agregado, con qué, claro. Con esto que vos describís tan sencillamente, creo que ese es el eje que tiene que discutir Argentina de acá a lo que viene. Y generar eso de manera sustentable, ¿no? Digamos, bueno, ok, a ver, somos muy buenos generando tecnología o alta tecnología. Bueno, por ahí tenemos que dedicarnos bastante a eso. Y somos nosotros, digamos, los de abajo, los ciudadanos, los que tenemos que ejercer la ciudadanía y explicarle a quien se siente en el sillón de Rivadavia, sea quien sea, que eso tiene que durar muchos años, no 4 o 5. Si tenemos de los mejores científicos del mundo, y por ahí, no sé, yo no soy un genio, digamos, pero por ahí no tenés que financiar el CONICET. No, claro. Entonces, estas cosas que parecen de sentido común son las que le falta a la política. Sí. Me parece que la salida de la mediocridad con la que venimos viviendo post dictadura para acá, por culpa de la dictadura, por supuesto, pasan por empezar a discutir estas cositas. Digamos, lo estamos viendo con lo del escrutinio del domingo, ¿no? Leo, te quedan 20 horas y 43 minutos para hablar de todo esto sin parar, porque mañana empieza la B de las 8. Así claro, que metele, porque con esto alguno más va a convencer seguramente. No, pero lo que digo... Bueno, ¿o tenías pensado hacer otra cosa, entre ellas dormir, por ejemplo? Por ahí comer, si me dejan, pero muy sencillo. La discusión del escrutinio es una discusión que pone en evidencia la pereza intelectual de todo nuestro sector político. Sí. Y hablo del kirchnerismo y hablo del macrismo, digamos, por llevar todo el abanico. Esto es muy sencillo. ¿Cómo se soluciona? Y acá sé que vamos a discutir, y espero que así sea porque me gusta. ¿Cómo se soluciona esta mediocridad de ¿va a haber fraude o no va a haber fraude? Voto electrónico, muchachos. Voto electrónico. Pero ¿qué pasa? Cuando uno propone voto electrónico, hay algunos de los dirigentes estos que, como yo digo, ¿no?, que hacen de la pereza intelectual toda una forma de expresar, te van a decir, no, pero te van a hackear. Acepto eso que te van a hackear y te digo, hay programadores argentinos, de los mejores del mundo, que pueden generar programación con contraseña, no sé, pueden encriptarlo público y privado. Se le dice que va a hacer que ese sistema que ellos mismos crean van a ser inhackeables. Pero van a decir, no, pero por ahí ese científico es del PRO, y no, bueno, olvidémonos, usemos tecnologías blockchain, que se ha demostrado, por ejemplo,
que han podido hackear a la NSA, a la CIA, al Kremlin, pero la tecnología blockchain no se hackeó nunca. No, porque vos operás para Bitcoin. Bueno, olvidémonos de todo eso. Vamos a la tecnología cuántica. A mí me encantaría saber cuántos dirigentes políticos argentinos saben qué es la tecnología cuántica. No, claro. Ahora, es cierto que se hackea lo que está muy cerrado, lo que está muy secreto. Si vos armás un sistema que sea conocido por todos, abierto, ya no tiene sentido el hackeo. Ahí está. Bueno, eso es blockchain. Entonces, si vos tenés 11.000 escuelas y armás 11.000 usuarios y cada persona que va a la escuela puede acceder a ver la carga de los resultados, la verdad que sería hasta mucho más sencillo, más transparente. Eso que vos estás describiendo es el blockchain. Claro. Que cada uno ve que es de código abierto. Es más, se podría 6 meses antes, se podría dar el código al público. Se ofrece actualmente. No, claro. Bueno, pero bueno, estas cosas no se discuten. No, está buenísimo, y está buenísimo la idea de pereza intelectual, porque además, sin conocerte, Leo, la suele utilizar, pero más que nada para hablar de nosotros mismos, de los periodistas. Bueno, no me la robe, mirá que la voy a registrar, Bueno, a ver qué llega primero, pero es cierto, a veces por una cuestión de apuro, viste, por el tiempo, dice, no hay tiempo, es muy largo, muy complejo, viste, hay que perder algunos minutos cada tanto, invertir, mejor dicho, algunos minutos para pensar algunas cuestiones, porque después cuando las cosas pasan, no hay tiempo para remendarlas a veces. Sí, yo, digamos, lo que trato de hacer, digamos, en mi vida privada, por ahí no es la solución. Yo creo que hay un problema de formación que tiene que ver con la exacerbar, en política digo, ¿no? Exacerbar la formación filosófica de la política, si se quiere, digamos, leer Platón, Sócrates o Maquiavelo, y hoy tenemos la solución a muchos de los problemas de nuestra gente. Hoy tenemos la solución de esos problemas en el celular. Entonces me parece que hay que empezar a leer cómo otros lugares muy parecidos a nosotros solucionaron problemas que nosotros estamos viviendo, y dejarnos de ver cómo cago al que tengo al lado para que él no llegue y llegar yo, y leer psicología para que eso suceda. Mirá, por ahí me parece que las respuestas pasan por otro lado. Esto que te digo, ¿no? ¿Por qué no usar blockchain, que además es baratísimo para el voto electrónico, para la digitalización de historias clínicas en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pasa porque no tienen idea lo que es. Sí, o no quieren. O al ser baratísimo no hay posibilidad de curro. Bueno, ahí está, pero cuando nosotros empecemos a exigirlo, cuando veamos que hay alguien que, por eso digo, lo que le siga a eso es el ejercicio ciudadano, digamos, cuando veamos que hay alguien que tiene ideas innovadoras, bueno, por ahí, cuando el vecino, los medios y qué sé yo, lo veamos, empezar a prestarle atención, porque si nosotros seguimos en esta... Porque ¿qué pasa? Y me enojo. Por el otro lado tenés sinvergüenzas que se dicen antisistema, que se presentan a elecciones, que quieren echar 2 millones de empleados públicos como respuesta a esta mediocridad. Y tampoco es la solución. Entonces, bueno, por eso me parece que tenemos que ejercitar este ejercicio ciudadano, juntarnos los que pensamos lo mismo, los que pensamos que de verdad basta, no importa el color que tengan. No se está saliendo de esto, claro. No se está saliendo de esto, tenemos que juntarnos con ideas nuevas, no inventar nada, ya te digo, utilizar herramientas que son las que utiliza el mundo, y donde Argentina, por eso digo que esto de la exportación es importante, donde Argentina es de los mejores cerebros del mundo. No hay países en Latinoamérica, por ejemplo, que tengan Nobeles en ciencia como nosotros. Bueno, pero ahí entra también cuando hablamos, perdón Leo, Jessica te saluda. Ahí entra cuando hablamos del atraso de Argentina, que tanto se habla coloquialmente en entre casa, digamos, que es esta incapacidad de poder ver lo que están haciendo afuera, como vos decís, y de abrirse a esas nuevas posibilidades también. Es como que queremos inventar algo nuevo, pero basándonos en el pasado también. A mí lo que me pasa es que, primero, digamos, en la materia económica soy de los primeros que dice que los modelos que sirvieron afuera no son absolutamente trasladables acá ni a otros países. Lo que resultó bien en un lado puede no resultar necesario, o sea, pueden resultar mal en otro. Pero sí, me parece que hay ideas generales que nosotros podemos tomar. Digamos, a mí me parece que la política del futuro, del presente, pasa por temas que no se están tocando. El tema, por ejemplo, de cómo hacer que el deporte
el deporte, yo hice deporte toda mi vida, cómo hacer que el deporte deje de ser sinónimo de fútbol nada más, y cómo integrar a los pibes que están en la calle, cómo integrarlos a hacer deportes que les enseñen distintos valores. Esto que parece una cuestión retórica y qué sé yo, cuando vos a un pibe le das una pelota, de lo que sea, lo estás sacando de un montón de problemas y le estás enseñando valores para el resto de la vida, y le demostrás que el deporte es mucho más que un resultado, que el deporte es una filosofía y que tenés que dar algo por el otro porque el otro lo va a dar por vos, y esas simbiosis empiezan a generar que cuando salís de hacer deporte empieces a entender que el que está al lado tuyo no tiene intenciones de nada más que ir creciendo juntos. No se está discutiendo la problemática de género desde un lugar que no sea violento, desde un lugar que se entienda verdaderamente la problemática. No se está discutiendo lo medioambiental. ¿Qué va a pasar con nuestra cordillera cuando ya no se pueda sacar más nada y esté toda explotada? Digamos, ¿qué vamos a hacer con las aguas que están debajo de nuestro suelo? ¿Qué vamos a hacer con los peces que se están llevando todo el mundo de nuestro mar argentino? Todo el mundo se lo está llevando el mar argentino y nos estamos quedando sin nada. ¿Qué va a pasar, no sé, qué sé yo, con nuestras selvas en el noreste? Bueno, esas cosas no se discuten, y me olvido lo pienso pura y exclusivamente en materia económica. Digamos, son recursos que no estamos usando para nosotros. ¿Qué va a pasar, no sé, con la tecnología? Que insisto, creo que la tecnología es el punto, la herramienta precisa y puntual que si la utilizamos bien nos va a sacar de este subdesarrollo. Bueno, insisto con esto, me parece que son las cuestiones que no se discuten y que creo que un poco de culpa tenemos nosotros a no exigir que se discutan. Leo, como siempre, muchísimas gracias. Ya nos vamos a reencontrar el jueves como para poder analizar también económicamente los resultados de las PASO, si te parece. Me parece muy bien. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Leo Anzalone, en diálogo con AM 1300 Radio, la 1300.